El archipiélago de Canarias, parte del Reino de España, está situado en el Atlántico a unos 100 kilómetros de Marruecos y de la República Saharaui, hoy ocupada ilegalmente por Marruecos. Está compuesto por 7 islas y 5 islotes y fue poblado hace miles de años por 2 oleadas migratorias provenientes de tierra firme, que fueron empujadas por la desertización del Sahara y por los establecimientos fenicios y romanos en el norte de África. Trajeron animales domésticos, cabras, ovejas, cerdos y perros, e introdujeron el trigo, los guisantes y la cebada. No trajeron caballos ni camellos, pues estos animales fueron introducidos en la costa atlántica del Sahara en el siglo III de nuestra era. A estos pobladores originarios, a estos antiguos canarios, se les conoce como guanches, aunque el término originalmente se refería solo a los de Tenerife. Todos eran politeístas, animistas, y cada isla era un reino diferente. Estos reinos eran Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Durante casi 2000 años, los guanches se adaptaron a las particularidades medioambientales de cada una de las islas, creando formas culturales propias, lo que definió 7 culturas diferentes que se mantendrán hasta la conquista de Canarias por los europeos en el siglo XV. Se piensa que este archipiélago fue visitado por navegantes fenicios, griegos y escandinavos, y de hecho aparecen en los más antiguos textos geográficos. Se considera que lo que llamó la atención europea sobre las Canarias fue en el siglo XII la crónica del famoso geógrafo árabe Al-Idrisi sobre una calle de Lisboa llamada de los aventureros del Mar Tenebroso o de los equivocados, que relata la historia de 8 primos que en el siglo X, en el 900 y algo, decidieron navegar para conocer los confines y las maravillas de la mar. A bordo de una nave bien equipada, llegaron a las Azores, a Madeira y finalmente a Canarias, donde fueron abordados por barcos rápidos, capturados y llevados ante un rey. Los pobladores de la isla eran, según ellos, altos y rubios, las mujeres hermosas. Después de un tiempo, los 8 primos fueron llevados al continente y abandonados en una playa del Sahara. El relato de Al-Idrisi influyó en las travesías de los europeos hacia Canarias. En efecto, en el siglo XIV se produce el redescubrimiento de las islas, sucediéndose numerosas visitas de mallorquines, portugueses y genoveses. Era la llamada expansión europea por el Atlántico, que tendrá su punto máximo con la llegada de Colón a América. Los avances en materia de navegación facilitaron los viajes a Canarias, cuya principal motivación fue, al principio, una escala practicable en el camino hacia el oro del África Central. En este contexto, el navegante genovés Lancelot Malocello desembarcó en Lanzarote en 1312 y el vasco Martín Ruiz de Avendaño en 1377. Los mallorquines establecieron una misión en las islas, el obispado de Teide, que permaneció vigente desde 1350 hasta 1400. En 1402 se inicia propiamente la conquista de las Canarias con el desembarco en Lanzarote de los normandos Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle, motivados por las posibilidades de explotación de la horchila, un líquen del cual se extrae un colorante para tejidos entonces muy apreciado por los genoveses. Esta primera fase, llamada Conquista del Señorío, porque fue obra de particulares, incluyó las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, las menos pobladas del archipiélago. La única que presentó resistencia fue La Gomera, por lo que los conquistadores nativos tuvieron que llegar a un arreglo que duró unos 80 años hasta la rebelión de los gomeros en 1488, que fue aplastada. La conquista de la isla de Gran Canaria se inicia en 1478 con la fundación del Real de las Palmas junto al barranco de Guiniguada y termina con la rendición de Ancite en 1483. Alonso Fernández Lugo, que había luchado en Gran Canaria, obtuvo el derecho de conquista de La Palma y Tenerife. La invasión de La Palma se inició en 1492, año del descubrimiento de América, y finaliza en 1493 con el engaño y captura del jefe indígena Tarahuzú. Tenerife fue la última en ser conquistada. Los guanches ganan la primera gran batalla en Acentejo, en 1494, y luego pasaron a la guerra de guerrillas. La lucha termina con las victorias castellanas en Agüere y la segunda batalla de Acentejo, y la isla fue dominada oficialmente en 1496, aunque persisten focos de resistencia en las cumbres de los llamados guanches alzados.
En 1526 la corona crea un tribunal que termina por ejercer el gobierno del archipiélago hasta que en 1589 se crea una capitanía general que se consolida en 1625 cuando envían a Canarias al marqués de Valparaíso como comandante general. A partir de entonces y hasta la fecha, el archipiélago pertenecerá a España. Canarias fue repoblada por españoles, portugueses, que fueron más que los españoles durante el siglo XVI, franceses, flamencos e italianos, especialmente genoveses, que se fueron mezclando con la población. Canarias se volverá un punto de unión entre África, Europa y América, facilitado por la corriente del Golfo. Cuenta el naturalista Alexander von Humboldt de un barco que en una tormenta rompió sus amarras en Tenerife y derivó por la corriente del Golfo hasta ir a estrellarse en La Guaira, Venezuela. Esta facilidad para cruzar el Atlántico hizo de Canarias un componente importante en las comunidades de Cuba y Venezuela, que se nota, por ejemplo, en la musicalidad del habla de los cubanos. Se calcula que al iniciarse la conquista en el archipiélago vivían unos 160.000 guanches, pero 200 años de guerra intermitente redujeron la población masculina, por lo que actualmente el componente genético original, berebere, es superior en las mujeres. De hecho, el ADN mitocondrial guanche representa un porcentaje importante en la genética de la población actual de Canarias. 41,8% en las mujeres y 16,1% en los hombres, para un total de 57,9%. Aunque no forman una nación con lengua propia, como los vascos, los catalanes y los gallegos, los canarios tienen un fuerte sentimiento de pertenencia que se manifiesta políticamente en tendencias por la federación, la autonomía o la independencia, que se cristalizó a finales del siglo XIX y principios del XX con el anarquista canario Secundino Delgado, combatiente por la independencia de Cuba y luego editor en Caracas de una publicación llamada El Guanche. Durante el franquismo y la transición, algunos independentistas propusieron la lucha armada, pero fueron siempre muy minoritarios y muy reprimidos. En 1968, la Organización para la Unidad Africana, OUA, votó por el derecho de autodeterminación de las Canarias, considerándola parte de África y por lo tanto colonia de España. En todo caso, Canarias registra uno de los niveles de autonomistas más altos de España, por detrás de Cataluña, el País Vasco y Galicia. En la actualidad, Canarias es un destino preferido por los turistas del norte de Europa. Larga ha sido la jornada del pueblo canario, de los guanches, a través de los últimos 600 años. ¿Qué les depara el futuro? Ese es hoy, en el Atlántico, uno de los grandes misterios de la historia.